¿Qué tal, Diana? Vamos a iniciar nuestro repaso rápidamente, vamos a estar unos 40 minutitos y vamos a hablar un poquito, repasando lo que es la fuerza vital, pero vamos a hablar un poquito sobre la reacción terapéutica, en donde quiero que empiecen o inicien a observar cuando tengan pacientes en qué parte del cuerpo se manifiesta la terminación de la enfermedad. Y finalmente, si se recuerdan en clase, les he dicho que chequen su parágrafo 201, que nos habla de la piel como emuntorio. Y entonces caemos en consecuencia en el razonamiento de que la piel, siendo la más exterior, superficie del cuerpo, recibe sobre sí misma la extrema terminación de la enfermedad. No nomás la piel, también lo manifiesta previamente el funcionamiento de glándulas, de vísceras, y a final de cuentas todo sale a través de la piel. Procesos infecciosos, procesos tumorales, obviamente internos, acaban manifestándose en la piel, correspondiendo a la totalidad de la acción mórbida, la que es generada de adentro hacia afuera, y es característica de un tratamiento correcto y realmente curativo. ¿Cómo se llega a la curación completa? La completa curación de la enfermedad o de un proceso mórbido patológico, ampliamente diseminada en el organismo, es indicada por los órganos más importantes aliviados primero. Yo puedo tener un paciente con una manifestación a nivel tisular, local, lesional, visualmente apreciable a mis sentidos. Pero finalmente, si yo no equilibro mi funcionamiento endocrinológico interno en mi psique, solamente así puedo generar una real y verdadera curación o un proceso involutivo, una involución progresiva con tendencia o dirección hacia la curación, hacia la mejoría progresiva. La afección se disipa en el orden en el cual los órganos han sido afectados, siendo los más importantes los que primero se van equilibrando, los que primero se van aliviando, después los menos importantes y la piel al final. Entonces, las manifestaciones corporales evidentes o problemas lesionales en la piel serán los últimos en desaparecer. Una mejoría que tiene lugar en un orden diferente nunca puede inspirar confianza. Si me llega el paciente y resulta que trae una lesión en la piel y dices, es una micosis, trae una lesión circular con un borde activo, con descamación, con prurito muy intenso, enrojecimiento, y van con el dermatólogo, con el médico alópata y le pone una pomada de neomicina con fluocinolona y nistatina, un antimicótico, un potente corticoide y un antibiótico, un corticoide y un antimicótico. Y desaparece. ¡Ay, qué buen doctor! Ya me curó. Y no es así, no es la verdad. Es una supresión. Una mejoría tiene lugar en un orden diferente. Si está mejorándose primero la piel y no el órgano, entonces no podemos inspirar confianza y no va a ser una real y verdadera curación. La aparición de viejos síntomas que habitualmente se observan en la piel pueden ser eczemas, erupciones, vesículas, prurito, una erupción con la piel gruesa, que puede infectarse secundariamente y tener un absceso, o un forúnculo, un absceso más grande, o llegar a una úlcera, una urticaria, infinidad de lesiones en la piel. En las mucosas, ¿qué pasa en las mucosas? Los catarros de la nariz, vías respiratorias, puede ser desde nariz, faringe, laringe, bronquios, bronquiolos o los pulmones. En todas las vías respiratorias tenemos mucosa. ¿Por qué? Ahí están unos cilios en donde se produce moco para que con los reflejos naturales, a través del estornudo, a través de la tos,
yo saque, elimine, expectore, desintoxique, como le quieran llamar. Entonces, no nada más es en las mucosas, a nivel de nariz, bronquios, flujo vaginal, intestinal, las diarreas, inflamaciones, ulceraciones, etc. Muchas veces la aparición de verrugas o crecimientos anormales, excrescencias diversas, un pólipo, un nevus, están revelando que el mal interno se está superficializando y está así impidiendo el organismo una localización más profunda y que en consecuencia pueda ser más grave, en donde involucre el funcionamiento de un órgano vital. Estas pequeñas diapositivas se las puse para entender cómo es el proceso de curación, cómo es que debe ser, es centrífugo del centro a la periferia y manejando siempre la ley de Henning. La curación es de arriba a abajo y del centro hacia la periferia, ¿sí? Del órgano más importante al menos importante. Entonces, esto es nomás como para ir empezando ahora que vamos a ver el segundo módulo y vamos a compartir otro tema. A ver, chicos, ¿quién eres? ¿Quién eres? Seb, Adri, Cristal. Bienvenidos, chicos. Así es como se van a manifestar los síntomas exonerativos, del centro hacia afuera. Y vamos a ver ahorita, estuvimos viendo acerca de todo lo que es la fuerza vital, los primeros parágrafos del organón, y vamos a ver un análisis teológico del estado de salud. Relación entre salud y energía vital. Hablamos de que somos un terreno predispuesto. Hahnemann dice, las penas y las preocupaciones son las que desarrollan la zora latente, la tendencia enfermante a la cual todos estamos susceptibles. ¿Qué va a influir? Pues mi constitución, mi situación emocional vivencial en ese momento, si yo tengo un susto, una tristeza, una injusticia, un maltrato, una violencia pasiva. Necesitamos ponernos límites. Veo casos muy terribles que me llegan a consulta de pacientes con problemas ya que dices, Dios mío, ¿qué le voy a hacer a esta señora? ¿Cómo la voy a involucionar? Nada menos acabo de ver una pacientita, ¿qué tendrá? Pues ya tendrá como unos 58 años y le acaban de detectar un tumor del tamaño de una toronja en el hígado. Ya le hicieron su biopsia, pues es un crecimiento anormal que ya evolucionó hacia la malignización. Llega la paciente y está toda ictérica, con agua en el abdomen, ya orina como Coca-Cola, su excremento ahorita es como muy amarilloso, como mostaza, todavía no es muy blanco. Está fallando su órgano como tal, su funcionamiento es muy lento y tiene un crecimiento extensísimo. La homeopatía tiene límites. Para un cáncer de hígado, tiene límites. Entonces hay que ver el estado de salud, el nivel de salud de mis pacientes, qué es lo que es curable en ellos. Sin embargo, a pesar de todo, le vamos a dar calidad de vida a esa paciente, ¿sí? También lo podemos hacer homeopáticamente. En el estado de salud, la energía vital inmaterial, ¿por qué? Porque debemos entender cómo es que un líquido dinamizado tiene una acción energética infinitesimal capaz de equilibrar a esa energía vital inmaterial que es la que te da la vida. Entendiendo que yo tengo un cuerpo, un terreno material y tengo un cuerpo de energía. Por eso es que la homeopatía hace maravillas. Energía vital inmaterial, dinamis, que anima la parte material, le da vida a esa parte material del cuerpo humano y reina de manera absoluta. Entre todas las partes del organismo viviente, ella mantiene sus actividades funcionales y reaccionales. Acuérdense, a toda acción corresponde una reacción. Si yo tengo una emoción difícil, ¿de qué manera voy a reaccionar? Pues depende de mi personalidad, mi temperamento, ¿no? Mi constitución, mi confianza en sí misma, si soy vulnerable, si tengo una disposición de carácter o simplemente voy a dejar que
todo lo implosione y lo calle. Entonces, todos vamos a reaccionar de diferente manera. Una armonía que provoca admiración. Y ese espíritu dotado de razón que habita en este organismo puede así libremente sentirse de ese instrumento viviente y sano para alcanzar los más altos fines de su existencia. Pues todos podemos platicar de, no sé, de actividades que te den paz, que te den tranquilidad, que las disfrutes y que estés feliz de lo que estás haciendo. Yo cuando estoy compartiéndoles experiencias o estoy platicando en las clases y mis alumnos están bien puestos ahí y empiezan a preguntar y estamos con dudas, acrecentamos nuestro conocimiento. Cada vez que yo tengo una satisfacción y yo quiero pensar que ustedes también las han tenido, pues sientes una emoción interna y ahí es cuando estamos generando neurotransmisores. Entonces generamos nuestras drogas de la felicidad, ¿sí? Toda actividad que ustedes hagan la tienen que disfrutar. Disfrútenla. Si no, modifíquenla. ¿Qué les apasiona? ¿Qué actividad física les apasiona? ¿O qué actividad creativa, artística o plástica les gusta? ¿Que no han realizado? Pues háganla, ya empiécenle. Les gusta el repujado, les gusta el tejido, les gusta el baile, les gusta nadar, les gusta un deporte, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero llegar a ese más alto fin de su existencia. Quiero ser feliz. Para Hahnemann, que era profundamente vitalista, sin fuerza vital el organismo material es incapaz de sentir y de mantenerse para él. Esta energía vital, que es un principio inmaterial y dinámico. Inmaterial porque no lo vemos, ¿sí? Sin embargo, lo sentimos. Dinámico es un constante movimiento molecular energético a nivel celular. A ver, permítanme. Disculpen, chicos. Entonces, esta energía vital, que es un principio inmaterial y dinámico, es energía activa por sí misma. Es la única que se resiente por la influencia dinámica de los agentes hostiles de la vida o noxas. Tenemos noxas psíquicas, noxas emocionales. Esas son las que debemos controlar. Tratar de que si a mí me agreden o hay una situación difícil, pues de alguna manera sacarla adelante y evitarla. ¿Por qué? Porque esa me va a hacer mucho daño si yo todo lo implosiono, lo guardo. Es la única que se resiente por la influencia dinámica de los agentes hostiles a la vida. Entonces, noxas psíquicas, noxas mecánicas, atmosféricas. Ahorita hay muchísima tierra, mucho aire. Lo que veo ahorita mucho en consulta son infecciones de vías respiratorias altas, infecciones estomacales. Muy común. La tierra, el aire la levanta, la tierra, y estamos comiendo esporas, residuos de excremento, de pájaros, de perros, de animales en la calle, qué sé yo. Y estamos susceptibles a ese calor extremo. Entonces, necesitamos equilibrar. Si mi cuerpo tiene mucho calor, pues hidrátate bien. Si está haciendo aire frío, viento frío, seco o húmedo, pues tápate tus oídos, cúbrete esos orificios de tu cuerpo, cúbrete tu nariz, cúbrete tu boca. Estamos expuestos a esas noxas atmosféricas y si somos susceptibles vamos a manifestar síntomas. Si yo tengo una energía vital muy buena, va a pasar casi de manera imperceptible. Pero si yo estoy vulnerable, susceptible, con una situación emocional, yo voy a tener de repente algún problema. Tuve una discusión con mi hijo en la noche anterior, al día siguiente amanecí afónica.
Es decir, toda ronca y que no sé qué, y me duele la garganta y me arde, después de una discusión con mi hijo. Es un ejemplo, cómo lo emocional te va a afectar en tu, no pudiste hablar, no pudiste expresar, no pudiste decir, no pudiste comunicar. Ahí es donde te va a afectar. La desarmonía de la fuerza vital puede reconocer solamente por sus efectos en el organismo por medio de manifestaciones patológicas. ¿En dónde? En las sensaciones y funciones, es decir, por síntomas mórbidos. Sensaciones. Tus pares craneales gobiernan tus órganos de los sentidos, tus percepciones sensoriales de células neuronales especializadas, en donde nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, nuestro gusto, nuestro tacto, todo es una influencia. Si hay un desequilibrio de la fuerza vital, pues es la única causa de las manifestaciones, de síntomas, de que algo está mal, enfermedades. Ya sabemos que nosotros como buenos homeópatas vamos a manejar enfermos. Todos somatizamos de diferente manera. Todos tenemos un temperamento distinto, un perfil caracterológico diferente, tal vez similar entre hermanos o definitivamente completamente opuestos. Niños muy nobles, condescendientes, cariñosos, empáticos, y niños que son violentos, sangrones, que hacen chuecuras, trampas, te ponen zancadillas, te pellizcan, te rompen tus cosas. Hay de todo en una misma familia. Así como es ella la que sostiene la vida en todo cuerpo material. Entonces hay que tratar de quitar ese desequilibrio de la fuerza vital, restaurarla para llevar al estado de salud a nuestro paciente. Y eso lo vamos a lograr con la homeopatía. Vamos a empezar a ver los medicamentos homeopáticos, vamos a ver cómo se clasifican. Todos los grupos de medicamentos por ahí en el chat están comunicando y ya quieren tener todos los medicamentos. Entonces, eso nos obliga a leer la materia médica, leer la patogenesia, aprender muy bien lo que es la experimentación pura. Y vamos a empezar a ver lo que es la farmacopea. ¿Cómo es que se preparan esos medicamentos? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se preparan las diferentes potencias? A partir de la tintura madre, y de ahí se va haciendo la dinamización. Y entender que la escuela tradicional de medicina o de Galeno, nosotros manejamos materia. Dice, somos médicos materialistas. Cuando decimos materialistas, quiere decir que yo, lo único que me han enseñado a utilizar como medio terapéutico es grandes dosis de medicamentos, grandes dosis de sustancias que pueden ser de la misma naturaleza, pero están adicionados con sustancias químicas para potencializar su efecto. Y eso es lo que a su vez puede generar un desequilibrio funcional orgánico por el estrés celular. El proceso patológico es el mismo fisiológico, alterado cuantitativamente. Si yo hablo de fisiología, hablo de función. ¿Qué quiere decir entonces? Yo debo tener al menos un conocimiento básico de cómo funciona mi corazón, cómo funciona mi hígado, qué funciones tiene, cómo funciona mi riñón, cómo funciona mi cerebro, cómo funciona mi aparato respiratorio, digestivo, urinario, gónadas. Entonces, mi ciclo menstrual, tanto los hombres deben aprender perfectamente bien el ciclo menstrual, aunque sean hombres. Nosotros las mujeres con mucha mayor razón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay que entender lo funcional, el estado de equilibrio del funcionamiento orgánico, endocrinológico. La endocrinología estudia el funcionamiento de las glándulas y que tienen el funcionamiento y la capacidad de formar, liberar hormonas o liberar enzimas. Entonces, cuando ese estado funcional se ve alterado en cantidad, pero no cualitativamente, entonces, obviamente esas funciones se van a ver en lo que le llamamos hiperfunción. Se van a ver con la exageración de las funciones normales de un organismo. ¿Por qué? Porque quiere compensar, quiere llevar al equilibrio. Y tu energía vital está luchando por llevarte a un equilibrio, a un adecuado funcionamiento. Si no lo puede lograr, entonces viene esa fase de crecimiento de los tejidos,
porque de alguna manera tu energía vital quiere curar, pero empiezan a crecer de manera desordenada. Acuérdense, todo crecimiento anormal siempre es benigno. ¿Puede malignizarse? Sí, sí puede malignizarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la acción dinámica de la materia? Hahnemann compara la acción dinámica de la fuerza vital con las propiedades magnéticas de un imán. Ustedes acercan un imán y se pega el refrigerador, pero no vemos por qué pasa eso, ¿eh? El cual es capaz de atraer un trozo de hierro por su fuerza puramente inmaterial, invisible, y comunica de la misma fuerza su fuerza magnética a una aguja de acero. A su vez se torna magnética y puede emanar otras agujas. De igual manera actúa el medicamento dinamizado, que es tanto más eficaz cuanto menos materia tenga y más energético sea. ¿Sí se entiende esto? Entonces, como alópatas somos médicos materialistas y Hahnemann así nos cataloga. Somos médicos materialistas, no podemos curar de esa manera. Y él lo determinó a raíz de ver que se le morían sus pacientes. Y yo también lo veía, digo, pues ¿cómo no puedo curar un niño asmático? ¿Cómo no puedo curar un paciente con un problema de cirrosis hepática? Y yo he visto cambios en pacientes con cirrosis que han estado desahuciados y yo veo cómo van lento, pero de manera progresiva, segura y eficiente. Logramos poco a poquito restaurar ese funcionamiento del hígado. No todos los pacientes responden igual. Algunos se van a ir. Me va a ganar la enfermedad, me va a ganar el terreno y mi energía vital no va a ser capaz de curarlo. ¿Por qué? Porque su nivel de salud es muy malo. Entonces, el medicamento dinamizado, que es tanto más eficaz cuanto menos materia tenga. Acuérdense, nosotros vamos a manejar potencias y frecuencias, no vamos a manejar dosis. Potencias. Potencias y frecuencias. Potencia sexta decimal. Hay materia. 12 decimal. Hay materia. Potencia sexta centesimal. Hay materia. Sexta. 12 centesimal. Ahí ya no hay materia. De la 12 en adelante es pura energía. Órale. Y después vamos a hablar sobre las dosis homeopáticas, entendiendo que el término dosis se refiere a acción energética, no a materia, como nos dicen. ¿Qué dosis le va a manejar de antibiótico, doctor? Ah, pues le vas a poner 500 miligramos cada 8 horas. No, yo no voy a manejar miligramos. Yo voy a manejar acción energética, potencia, ¿de acuerdo? Entonces, mientras menos materia tenga, más energético va a ser. Y esa acción dinámica obviamente va a actuar en tu fuerza vital, en ese cuerpo de energía que es el que te da la vida, el cuerpo de energía. La acción dinámica del contagio en la enfermedad natural y en la enfermedad medicamentosa es esencialmente específica, no pudiendo el que contagia varicela y un medicamento dado despertar otros síntomas que los que le son propios y exclusivos. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo contagiarme, ¿no? Puedo estar susceptible y me puede dar, si yo puedo tener una enfermedad sexualmente transmitida, por ejemplo, tuve una relación de riesgo, no sabía, bla, 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 lo que haya sido, me pueden contagiar de gonorrea, me pueden contagiar de sífilis, de virus de papiloma humano, que ahorita ya con hacer el puro papanicolao te dicen, virus de papiloma humano, le encontramos virus. Y ese virus lo relacionan con cáncer de útero o matriz. Hay unos serotipos muy específicos que ven que son muy agresivos y cada mes que van checando a esa paciente ven que está creciendo una bola lo más, pero así, rapidísimo. Hay otros que no son tan tóxicos, tan agresivos, pero bueno, siempre lo relacionan con un cáncer. Ahora, o la próstata. El hecho de que digan, tiene la próstata crecida, no, rápido se la tengo que quitar porque si no va a tener cáncer de próstata. Y lo relacionan con un antígeno
que se llama antígeno prostático específico, que está en el estroma o la membrana que recubre la glándula prostática. Y dice, no, no señor, el urólogo te dice, le tengo que quitar la próstata porque se le va a hacer cáncer. No es regla. Yo he tenido pacientes con 11.5 de antígeno prostático y ni siquiera tienen síntomas, están asintomáticos. Y tengo pacientes con 4.5 niveles normales y que tienen muchos problemas urológicos en la micción, en la vida sexual. Y dices, a mí no me cuadra la clínica. Entonces hay que ser muy observadores. Yo puedo tener una acción dinámica de un contagio. ¿Por qué? Porque puedo ser susceptible a adquirir un agente biológico infectante. Nosotros en homeopatía le llamamos agente biológico morbífico infectante. Pues sí, ¿no? Estamos rodeados en la naturaleza de bacterias, de virus, de parásitos, de hongos, infinidad de plantas que son tóxicas, que son venenosas, flores extremadamente lindas, pero finalmente son venenosas, hojas, esas grandotas de ornato que las tenemos de adorno en nuestra casa y finalmente toca la lechita, la savia y te quema la mano, que son tóxicas, son venenosas. Sin embargo, estamos conviviendo en la naturaleza con animales también ponzoñosos, que el alacrán, que la viuda, que la araña capulina, se llama Lactrodectus mactans, el remedio homeopático de la viuda capulina, del veneno de la araña capulina. Y esa araña, ese veneno, cuando fue experimentado, generó todos los síntomas característicos de un infarto agudo al miocardio. Es decir, que voy a dar el remedio de acuerdo a la similitud patogenética. Si yo tengo un infartado y tiene los síntomas de la intoxicación por araña capulina, ese mismo remedio dinamizado me va a ayudar a quitar los síntomas. Porque hablamos del principio de la igualdad, de la similitud, lo más parecido a. Si el paciente no tiene ese tipo de síntomas y yo le doy el remedio, Lactrodectus mactans, va a sentir que se está infartando. Le voy a generar una enfermedad artificial. Por eso hay que saber identificar cuáles son los síntomas. Vamos a aprender a repertorizar en el tercer módulo. Van a pedir su repertorio de Kent al doctor Fernández para que empecemos a ver casos clínicos más adelante y aprendamos a determinar cuál remedio es el más adecuado para mi paciente. ¿Cómo le voy a hacer? Yo no me sé la materia médica, apenas estoy empezando. Entonces tienen que ir leyendo primeramente los medicamentos policrestos. El número 1 que van a leer es Aconitum napellus. El segundo que van a leer es Árnica montana. El tercer remedio que van a leer policresto es Arsenicum album. El cuarto remedio que van a leer es Brionia alba. Uy, de aquí al sábado con eso tienen para entretenerse. Bueno, lean en la materia médica esos 4 remedios para empezar. Para que empiecen a ver, cuáles son sus mentales, cuáles son sus características de orden general, cuáles son las de orden particular, deseos, aversiones, con qué mejora, con qué agrava. Y eso vamos a empezar a dominar los policrestos. ¿Por qué se llaman policrestos? Porque actúan en diferentes órganos, aparatos o sistemas. Por ejemplo, Brionía es una plantita que su acción fisiológica es en tejidos como las mucosas y las serosas. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las serosas? Las mucosas como que ya pienso que tienen idea de dónde están las mucosas. ¿Y dónde están las serosas? ¿Qué tipo de tejido es ese? ¿Alguien sabe dónde están las serosas? ¿Alguien quiere participar, chicos? Pues de órganos huecos, ¿no? Por ejemplo, estómago tiene serosas, intestino tiene serosas, esófago. Exactamente, la serosa es la membrana externa que recubre a un tejido. Puede ser un órgano o una víscera. Por ejemplo, la serosa del corazón se llama pericardio y es la membrana más externa, el pericardio. El hígado tiene una membranita también muy delgadita que se llama serosa hepática. ¿Cómo se llama? Cápsula de Gleason. Entonces,
Fíjense, en hígado, en corazón, tracto digestivo, árbol urinario, sistema nervioso central, ¿cómo se llaman las serosas cerebrales? Las membranas que recubren al cerebro son 3 principales, que son la más externa, la que está pegada al hueso, a la calota interna, a la tabla interna, se llama tabla interna, y está la dura madre. Después está aracnoides, y la más interna, la más delgadita, adosada íntimamente al cerebro, se llama pía madre. Le dicen la piadosa, porque es la que está protegiendo al cerebro. Se llaman serosas cerebrales, pues brionía actúa a ese nivel. Las serosas articulares en todo el sistema musculoesquelético, ¿verdad? Entonces, todo nuestro cuerpo tiene serosas y mucosas, por lo tanto, brionía es un policresto, porque actúa en diferentes órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Bueno, nomás esos son los ejemplos. Eso vamos a empezar a ver el módulo siguiente. Una enfermedad medicamentosa. Si yo doy un medicamento que el paciente no ocupa, yo puedo generar síntomas que no son del paciente. Como les dije, una enfermedad artificial. Si yo, por ejemplo, me contagio de varicela, la varicela es causada por un virus, ¿no? El agente biológico mordífico infectante es el virus de la varicela zoster. ¿No es cierto? Nos da en la infancia. Y pues ya empezamos con nuestro malestar, un poquito de temperatura, febrícula, dolor de cabeza, se te quita el hambre, estás cansado, quiere estar acostadito el niño, total, no quiere comer, muchos síntomas de orden general, pierde el apetito, no puede dormir bien. Sin embargo, después aparece una lesión elemental primaria en la piel. Y dicen, ¡ay! Apareció una vesícula. Una vesícula es una lesión de la piel que tiene líquido dentro, ¿verdad? Esas son las vesículas y esa es la lesión elemental primaria de la varicela. Entonces, el agente biológico infectante fue un virus. Yo puedo dar un remedio para contrarrestar y equilibrar la energía vital y ayudar a que desaparezca. Puedo manejar, por ejemplo, hay un medicamento que usamos mucho en varicela que se llama Antimonium crudum. Antimonium crudum es un medicamento semipolicresto. No es policresto, es semipolicresto. Y es muy, muy efectivo. O puedo manejar un ruxtoxicodendrón. ¿Por qué? Porque en su patogenesia, cuando se experimentó en los seres humanos, ellos presentaron vesículas como los de la varicela. ¿Sí me explico? Entonces yo voy a dar un remedio que en su experimentación pura generó vesículas. Digo, este remedio me sirve para esta entidad nosológica, para la varicela. Bueno, vamos a hablar un poquito de los médicos vitalistas y materialistas. Según la escuela de Hipócrates, la unidad del hombre es una unidad vital, clínica y terapéutica. No se puede separar el enfermo de su medio fisiológico y cósmico, su energía vital, puesto que sufre las influencias meteorológicas, climatológicas, raciales, sociales, o sea, noxas psíquicas, noxas emocionales. Imagínense una persona que la hagan menos, la desdeñen, que sea indignado, vejado, maltratado. La gente que es racista porque se siente superior, que son megalómanos. Problemas sociales. Es que tú eres morenito. No, pues es que tú estás güero. No, pues es que tú estás prieto. No, pues... Y desde niño se ve eso. Entonces son influencias, son noxas de diferente tipo. La enfermedad no es un conjunto aislado de síntomas que el paciente soporta, sino una manifestación, un movimiento en las funciones de nuestros órganos, nuestras glándulas, nuestros tejidos de todo el organismo. Galeno, en su escuela, inicia por el contrario, una corriente médica que presta máxima atención al trastorno o enfermedad local y no al estado general de los pacientes. Nosotros como homeópatas tomamos en cuenta el plano
emocional, es decir, el plano moral, que es el plano más vital. ¿Sí? Yo tengo que tomar en esencia a mi paciente como persona, un ser sensible, emotivo, que sufre, que tal vez lo platica y se defiende, pero hay otros que ni pío dicen, ¿no? Implosionan emociones. Y eso los va llevando a un estado progresivo, de deterioro progresivo, hasta llegar el momento en que los tejidos se ven afectados. Primero en su funcionamiento, hipofuncionan. Luego, hiperfuncionan. Luego, hiperfunción compensadora. Y luego se van a acumulación de depósitos, ¿no? Pues ya tengo el cálculo en la vesícula, ya tengo el cálculo en el riñón, ya tengo el pólipo en la nariz, ya tengo el quiste en los ovarios, ya tengo divertículos en el intestino. ¿Qué pasó? Se estresan los tejidos, ¿verdad? Y no me muero por eso, pero se ve afectado el funcionamiento adecuado de esos tejidos. Galeno, en la escuela tradicional de medicina, nosotros así nos enseñan a curar a la gente. Nos dicen que para poder curar a la gente tengo que quitarle ese divertículo. Lo voy a meter a cirugía, le voy a quitar ese pedazo de intestino donde tiene esas tripas que están creciendo y ya lo curé. Ay, tiene una úlcera gástrica. No, deja una endoscopía, le vamos a cauterizar la úlcera, ya lo curé. Eso no es curar. Esa es una supresión porque no estoy viendo el origen real para que se genere un estrés en las glándulas que secretan ácido clorhídrico, por ejemplo, en el estómago, que secretan tanto ácido clorhídrico que están generando una erosión de la mucosa del estómago, ¿verdad? Entonces, Galeno dice, no, pues una enfermedad local. Y no se ponen a estudiar el estado general constitucional de los pacientes. Y nosotros como homeópatas sí. Para nosotros es vital, por eso hablamos de escuelas vitalistas, ¿sí? Identificar el plano sensorial, el plano psíquico, los síntomas psíquicos, intrínsecos, extrínsecos de mi paciente. Estas dos escuelas tendrán desde entonces ardientes defensores y detractores, sin que hayan terminado aún la polémica. Pues nosotros estamos acostumbrados aquí, toda la sociedad y en todos los países, de la escuela tradicional de medicina. Yo soy egresada de una escuela tradicional de medicina. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara y a mí nunca me dijeron, si yo tengo un pacientito con un problema emocional, mándalo al psicólogo, con el psicoterapéutico, con el psicopatólogo o mándalo al psiquiatra. ¿Sí o no? Y hasta la fecha así sucede. Total, no hemos terminado la polémica porque decimos, no, es muy importante ver lo emocional de los pacientes. Dicen, no, mándalo con el psiquiatra, porque si no, nunca se le va a quitar esa úlcera en la panza o las úlceras en sus piernas, qué sé yo. Mientras Hipócrates impone el concepto totalitario de la medicina, al considerar todo estado patológico como fenómeno general y los síntomas locales como manifestación secundaria. ¿Sí me explico? Galeno dice, la tesis contraria, al admitir la perturbación de un órgano como un hecho particular y local. Para él, la lesión anatómica o morfológica y su causa son los determinantes en la terapéutica. Tienes un espasmo del músculo liso, el intestino delgado, el intestino grueso. Tienes un cólico, para acabar pronto. Le voy a dar un medicamento antiespasmódico, ¿verdad? Pero ¿cuál es el origen? Tal vez fue un susto, o fue un trastorno por anticipación, o fue un cuadro agudo de ansiedad que está alterando mi función endocrinológica y eso altera mi función de mis tejidos. Santo Tomás de Aquino visualiza al ser humano de manera unitaria. Cuerpo y alma forman una única sustancia mientras el hombre viva. Sustancia que es neutral, porque el hombre no es solamente cuerpo ni únicamente alma. Ambos lo constituyen como si fuera una tercera sustancia. El alma no es la sola esencia o sustancia del ser humano. El hombre es una unidad de cuerpo y alma, no un alma o un cuerpo, no están separados, es un todo. El alma mueve al cuerpo y el cuerpo también al alma.
El cuerpo no mueve al alma, sino el alma al cuerpo, puesto que los poderes que ejerce para obrar le vienen de ella, siendo como es la idea vital, el principio primero de la constitución del cuerpo. Y en pocas palabras, fuerza vital, energía vital, pues es el alma, ¿sí? Esa esencia energética que equilibra el funcionamiento de mi terreno, o sea, mi cuerpo. Después vamos a hablar del tema de miasmas. Hahnemann maneja el tema de los miasmas como una tendencia en donde los seres humanos somos predispuestos a enfermar, ¿sí? En donde somos indefensos, somos seres en donde emocionalmente somos indefensos y no tenemos amor, ternura y comprensión. Simplemente el sentimiento de abandono, la soledad. Hay quienes les encanta estar solos, son misántropos. Y otros, no hombre, no pueden estar solos, necesitan tener a alguien cerca, una compañía. Paracelso observó una relación de unidad entre el universo y el hombre, entre el macrocosmos y el microcosmos, y ve un proceso viviente y específico realizado como flujo de energía y materia. Es decir, una acción. Paracelso es el primer fundador de la iatroquímica y por lo tanto iniciador de la fisiopatológica dinámica o procesal. Todo efecto patológico, todo desequilibrio, todo manera de cómo el organismo nos expresa una sensación incómoda es porque hay un proceso interno que se está desequilibrando. Y es muy cierto, dado por su invención de una patología química y vitalista. Y nosotros hablamos de la bioquímica celular. Fíjense que no andaban tan perdidos. Ahorita ya tenemos libros de bioquímica. Cómo funciona, cómo es que tus células producen oxígeno. El fósforo es indispensable, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el calcio, lactato, el calcio, magnesio, la vitamina C. Y empezamos a ver elementos de la naturaleza que equilibran nuestro funcionamiento orgánico. Entonces, Paracelso, iniciador de la fisiopatológica dinámica y procesal, dado por su invención en una patología química y vitalista, expresiva de la radical actividad del proceso viviente en que la enfermedad consiste. Durante el Renacimiento, con la Revolución Científica, con las disciplinas renacentistas, entra la medicina inadvertidamente en su modalidad analítica, para culminar en nuestros días en su deshumanización. O sea, yo tengo que analizar y ser observador y confirmar por qué pasa esto. Todo ahorita lo queremos con una comprobación científica, ¿sí o no? El método científico que nos enseñan siempre en la escuela. Ley, comprobación y todo, teoría, ley, etc. Entonces, precisamente por ser tan analíticos, yo tengo que comprobar, a ver, ¿qué está pasando ahorita con las vacunas? No, están en la tercera etapa de experimentación. ¿La gente sabe eso? Que todas estas vacunas que se están poniendo a nivel mundial pertenecen a una tercera etapa de experimentación en los seres humanos. Sí sabían eso, ¿verdad? Sin embargo, ahí vamos a que me vacunen. Tal vez no me pase nada. Si es una experimentación, entonces, o te va a tocar un placebo o te va a tocar un elemento activo. Pues ojalá me pongan un placebo, ¿verdad? Que me pongan agüita nada más, sin tener ningún elemento activo. ¿Por qué? Porque tienen que hacer estadísticas de cómo es que está reaccionando los seres vivos ante ese agente biológico, morbífico, infectante que se está inoculando. Que si es de RNA mensajero, que si siempre no, que la X. Entonces, tengo casos de pacientes que por las vacunas inmediatamente pues, duran unos días y se mueren. Y otros no, no les pasa nada. O tienen miocarditis, tienen secuelas. Tuvo un caso de una chica de una trombosis en la arteria retiniana y perdió un ojo después de la vacunación. Tengo caso de un muchachito que dejó de caminar, ya no podía caminar. Después de la tercera dosis, ya no podía, andaba con muletas. Un muchachito como de 28 años, de estar previamente sano. Hay muchos casos. Eso es lo que he visto yo. Imagínate tantos médicos. La cosa es decirle a la Secretaría de Salud, esos casos deben
deben tomarse en cuenta para que entren a un protocolo y entonces así saber cuáles son los efectos indeseables de la vacunación. Entonces, ahorita en nuestros días llegamos a la deshumanización. Pierde actualidad el inmortal apotegma hipocrático. No hay enfermedades sino enfermos. Para cambiar por el de no hay enfermos sino enfermedades. Se realiza así la desaparición del enfermo persona y lo reemplaza por enfermedad entidad. ¿Sí me explico? Yo tengo que ver a mi paciente como una persona con un valores ético-morales, con su esencia, con un perfil caracterológico, algo que lo hace único y diferente a todos los demás. No que nosotros llegan a la consulta y a todos les damos exactamente el mismo medicamento. Ah, eres hipertenso, ten tu losartán. Ah, te cayó mala, entonces un inhibidor de la ECA, una captopril, capotén, etc. Entonces, viene la deshumanización. Thomas Sydenham menosprecia las ideas médicas de su tiempo fundadas por un galenismo residual, iatroquímica y iatromecánica, porque se alejan de la experiencia clínica y atribuyen a las enfermedades fenómenos puramente imaginarios. Intenta un regreso al hipocratismo clásico en el modo de considerar las enfermedades agudas y crónicas. Hahnemann clasifica las enfermedades en agudas, crónicas y iatrogénicas. ¿Saben cuáles son las enfermedades iatrogénicas? ¿Sí saben lo que es una iatrogenia? Las que causamos nosotros como médicos, ¿no? A los Exactamente. pacientes. Es el mal que el médico produce en su condición de tal. Yo me promulgo ante ustedes que yo soy una persona preparada, bien estudiada, reconocida ante las autoridades del Estado, federales, etcétera, y yo puedo prescribir. Pretendo curar. Yo no le he hecho la culpa a mis colegas médicos, o aquí si tengo médicos, no. Pero es que eso es lo que nos venden de información en las universidades. Y ahí es donde yo me doy cuenta que nos falta aprender más. No estoy peleada con la alopatía, sino lo que yo manejo con mucha prudencia y cuidado es todos los efectos indeseables que generan tanta materia que contienen los medicamentos alopáticos. Depende de mi nivel de salud, digo, bueno, pues es que es necesario, se lo tengo que dar, se lo doy. Pero empiezo al mismo tiempo a manejar la homeopatía, energetizarlo, manejar sus emociones, sus tristezas, es que lo corrieron del trabajo de manera injusta, ya llevaba 25 años, ya se iba a jubilar y lo corren, ¿no? Y el paciente empieza con diabetes, hipertensión, por esa indignación tan profunda. Eso es lo que hay que investigar en nuestros pacientes. Para que nosotros no generemos cronicidad, no hacerlos crónicos, porque las enfermedades crónicas finalmente te acompañan toda la vida hasta que te mueres. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Y las enfermedades subagudas cuáles serían? Ajá. Mira, el tiempo de evolución que tiene ese proceso. Yo, por ejemplo, puedo decirte, subagudas o subclínicas. En un momento dado están enmascaradas, como bloqueadas. Yo, por ejemplo, te voy a platicar un caso. Una chica que yo en urgencias veía a una señora que hacía el aseo y cada día la veía más chueca del hombro. De cuenta que iba caminando y le veía un hombro caído. Digo, oiga, señora, ¿por qué está así? Es que respiro y me duele el pecho. Respiro y me duele el pecho. Y así tengo como un mes, y cada vez siento que es más intenso. Se va agravando el pecho. Al respirar le ofende, le apretaba, se agarraba. Dije, no, se estará infartando. Ahí voy a hacerle un electrocardiograma. Normal. Le tomo una placa de tórax. Normal. Exámenes generales, biometría general de orina, sin datos. Y yo dije, ¿dónde le duele? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Es decir, a un pegaditito al esternón donde se articula la costillita con el esternón, ahí hay tejido conectivo, tejido cartilaginoso, se llama articulaciones costocondrales. Y dije, le voy a hacer unas reacciones febriles. ¿Y qué crees que me salió en las reacciones febriles? ¿Sí las conoces, las reacciones febriles? ¿Para qué son? No. Las reacciones febriles
nos detectan anticuerpos de algunos antígenos, de algunas bacterias que están circulando en tu cuerpo. Por ejemplo, brucelosis, salmonelosis, proteuso X19, que es rickettsiosis. O sea, bacterias que pueden estar viviendo contigo toda la vida y no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué no me presentó una característica tal cual como es la tifoidea? Ella me salió con un título de 840 de Salmonella typhi. Y sin embargo no tenía ni fiebre. Dicen fiebre tifoidea, ¿tú qué esperas? Pues que tenga fiebre, ¿verdad? 40 de calentura, o sabrá Dios. No. Ya es un proceso subagudo en donde está enmascarado. ¿Por qué? Porque todo el mundo consume antibióticos. Finalmente, esos antibióticos no acabaron de eliminar ese proceso bacteriano o patológico. Esas bacterias les gusta guardarse, se hacen su casa en los órganos llenos de sangre. ¿Cuáles son los órganos llenos de sangre? En el hígado y en el vaso. Salen a circulación a la sangre y tu sistema nervioso detecta, oye, traes un bicho ahí. Maneja el dolor. Estaba generando reacción inflamatoria en las articulaciones costocondrales. Yo no era homeópata en ese entonces, te estoy hablando como en el 91, cuando yo estaba en urgencias. Y yo le di una quinolona, yo le di ciprofloxacino a esa señora. Se le quitó el dolor. Tal vez me ayudó en un gran porcentaje y ahorita yo ya me doy cuenta que tal vez no voy a erradicar el problema. Si ella vuelve a consumir un alimento contaminado, va a volver a reinfectarse. ¿Ves? Entonces, un proceso subagudo es un proceso en donde ya se ve enmascarado el cuadro clínico característico y nos hace o nos obliga a pensar qué es lo que puede ser. Sin embargo, en homeopatía yo voy a manejar síntomas, no tanto diagnósticos nosológicos. ¿Me explico? Yo puedo ver dolor, pecho, vamos, y me voy. Tal vez me va a salir ahí arsénico, o me va a salir baptisia tinctoria, o sulfur. Son remedios que me pueden servir para tifoidea. Sin embargo, también tengo el nosode de la tifoidea. Se llama nosode de Salmonella typhi, nosode de Salmonella paratyphi. En el siguiente módulo vamos a ver los nosodes para que los conozcan. ¿De dónde se obtienen? ¿Qué son los nosodes? Esos se obtienen de las secreciones y excreciones mórbidas que tu cuerpo emana. ¿Sí me explico? Lo que tu cuerpo... ¡Ahí tienes pus! ¡Ah! De ahí voy a sacar el medicamento. Una gonorrea. Una secreción por la uretra espantosa, pestosa, amarillenta, verdosa. De ahí se saca el nosode de la psicosis, que es el medorrinum. Es el nosode de la gonorrea. ¿Sí? Luego vamos a aprender eso. ¿De acuerdo? Hay mucho que aprender, chicos. Y esto habla un poquito de cómo desde hace fíjate, desde Sydenham, 1600, y desde cuándo entonces están viendo que hay una materia morbífica. Las causas de la enfermedad son pues nocivas, pero la naturaleza del enfermo no responde adecuada y enérgicamente al daño producido por la causa morbífica, y en tal respuesta consiste el proceso morboso. ¿Cómo voy a equilibrar esa energía vital? Independientemente del diagnóstico. Y acuérdense que los pacientes a nosotros nos van a llegar con un diagnóstico alopático. Así de simple. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tomar los síntomas. Y ya en el tercer módulo vamos a aprender a repertorizar. Ojalá y de aquí al tercer módulo ya tengan sus libros, tengan su repertorio. ¿Oyeron? ¿Sí? ¿Tengo preguntas, chicos? ¿Nada? ¿Qué inquietudes tienen? A ver, todavía apenas estamos viendo el primer módulo. Vamos al segundo. ¿Qué es lo que más les interesa aprender? ¿Qué quieren dominar? A ver, se vale que opinen, chicos. Nomás están oyendo, pero no participan. Yo, maestra. Dime, dime. Por ejemplo, si compro un medicamento, vamos a ver, Brionía alba. Ajá. Ya tengo el medicamento de 30 mililitros, ¿no? Tu siembra. Ajá. Mililitros. Sí, es de 30. Ok. Compro el alcohol de 1 litro, pero decido usar la mitad de alcohol. ¿Puedo usar la mitad del medicamento nada más en la mitad de alcohol? Pero ¿quieres usarlo para qué? ¿Vas a usar la mitad de alcohol para qué? Ah, bueno, yo digo ya para hacer un medicamento. No, no ocupas ponerle la mitad.
tú puedes ponerle en un frasquito, a ver. Estos frasquitos, ¿sí los ven? Ajá. Ok. Suponte que este es tu siembra, este es tu Brionia alba. Ujú. Bueno, este es Bufo Rana potencia 1000. Ajá. Este es la Chessie 5000. Son potencias muy altas las que tengo aquí. Tú tienes aquí tu frasquito de Brionia. Siembra, esta es tu siembra, sí. Color ámbar de vidrio. Tú agarras tu frasquito de plástico de 30 mililitros y de la siembra tú le vas a poner unas 10 gotitas o 12 gotitas. Y le vas a agregar agua. Y lo vas a succionar. Vas a activar la energía. El movimiento rompe los átomos de energía. Por lo tanto, energetiza toda el agua que está ahí. Y entonces tú ya se lo das a tu paciente. Y le dices, Ok. te vas a tomar 10 gotitas cada 2 horas, 3 veces al día, en método plus, dependiendo cómo está tu paciente con sus síntomas. Yo, por ejemplo, manejé una niña con una intoxicación alimentaria, pero espantosa porque comió embutidos echados a perder. Y yo preparé arsénicum 30 y agarré medio litro y le puse 25 gotitas. Lo moví el frasco y le daba una cucharadita cada 10 minutos. Energía, energía, energía. A las 2 horas de estar así, la niña mejoró un 80%, 70%. No, ya se le quitó el vómito, la diarrea, los calambres abdominales, ya no estaba tan pálida, mejoró la presión arterial, la transpiración mejoró, su color ya estaba más rosadito. No, hay un cambio evidente, tan rápido, dependiendo de la frecuencia. Acuérdate que nosotros vamos a manejar potencias y frecuencias. Ajá. Energética. Arsénico es el veneno más potente de origen mineral. Nunca lo vas a manejar en materia. Matas al paciente. Ok. Lo vas a manejar dinamizado. Yo tenía la idea de que se compraba el frasquito así como usted lo tiene y se ponía en 1 litro de alcohol, todo el frasquito. Y de ahí, ya de ahí se sacaban las, por ejemplo, 15 gotitas en un goterito y se le llenaba con agua. Esa es la idea que yo... ¿Quién te la dijo? ¿Cómo que idea? ¿Lo viste en algún libro? ¿Te lo, No, es que es lo que te yo lo entendí. recomendó a alguien? No es necesario que lo pongas en 1 litro. Tú directamente aquí lo que tú puedes hacer es volver a energetizar. Cuando te queda una décima de los 30 mililitros, tú lo vuelves a rellenar de alcohol homeopático de 87 grados. Lo succionas 200 veces y vuelves a tener tu siembra activa. 200 veces tienen que ser. O sea que no ocupas tenerlo en 1 litro. Vas a tener un anaquel de puros litros. Eso es lo que yo pensé. Dije, voy a gastar mucho dinero. Con esto es suficiente, mujer. Y vas a tener un anaquel, pero en lugar de que te quepan ahí los 29 policrestos, ahí te van a caber los policrestos y los semipolicrestos, los antisóricos y los nosodes, todo. Bueno, qué buena. Entonces esa van 15 gotitas en el o menos, unas 10 gotitas y ya lo rellenas de agüita. Lo succionas, se lo das a tu paciente y le das... ¿El agua que se utiliza es del garrafón o agua? Puedes utilizar agua de garrafón. Lo ideal es que sea agua bidestilada, que esté limpia, para que no se contamine, para que no se vaya a contaminar. Pero generalmente los pacientes, pues rápido, ¿no? Dependiendo, tú se los das, oye, te voy a ver en 15 días. Dale sus tomitas, su frecuencia 3 veces al día, 2 semanas, 3 semanas, ya se lo acabó. Se lo acabó antes de que se eche a perder, ¿me explico? Pero hay que tener cuidado, tienes que tener tus manos muy limpias, tienes que tener muy limpia tu superficie, desinfecta. Yo siempre uso alcohol y yo limpio mi cristal de mi escritorio siempre con alcohol. ¿Por qué? Porque yo ahí voy a manipular mis instrumentos. Entonces no ocupo comprar el bote ese ámbar grande de 1 litro y echar el litro de alcohol y luego el bote. No es necesario. Ok. Ay, qué bueno. Gracias. De nada. ¿Cómo te llamas, Reina? ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra, es que dice Familia Rosas. Ok, Sandra, para ubicarte. A ver si de aquí al sábado no se me olvida tu nombre. Bueno. Está bien, chicos. Ya hicimos un repasito a grandes rasgos. Mande.
Disculpe, yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia ahorita que comentó del alcohol del 87 con el alcohol del 90? 96. Ah, sí, 96 96, grados. perdón. Puedes utilizarlo también. Lo único que deben tener cuidado es que no sea alcohol industrial, por favor. No se les vaya a ocurrir preparar sus medicamentos con alcohol metílico, porque es tóxico, es neurotóxico y genera ceguera. Tiene que ser alcohol bebible, ¿sí? Tiene que ser del de la etiqueta roja. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Porque luego pueden encontrar alcohol adulterado y mil cosas y no. De hecho, en Europa hay veces que ni el alcohol lo pueden conseguir y entonces compran una botella de, ¿cómo se llama ese transparente que ni tomo yo? ¿De ginebra o qué? Utilizan Vodka, nos dijo el Vodka. maestro. vodka, ándale ese, como yo no tomo, no sé, pero utilizan vodka y nos puede servir para preparar los medicamentos. ¿Ves? Porque de repente hay países en donde está muy controlado tanto la venta de jeringas como la venta de alcohol. Nosotros aquí en México, pues es un poquito más tranquila la cosa, pero en otros países no. Entonces, vodka, ya ves, hasta parece alcohol, transparente el pobre. A mí no me gusta, pero bueno. ¿Está bien? Está bien, y ya nada más he observado que como que cada quien da su dosis, ¿no? 5 gotas 3 veces al día, Mira, 10 gotas. es que tú tienes que ver el nivel de salud de tu paciente. Cuando me llegó mi niña toda intoxicada, yo cada 10 minutos le daba una cucharada. Cada 10 minutos. 2 horas me la pasé ahí. ¡Sas, sas! Si es un proceso muy agudo, tienes que aumentar la frecuencia. Acuérdate, nosotros vamos a manejar potencias y frecuencias. Esto lo vas a entender ya cuando empecemos a ver las dosis homeopáticas, cómo las vamos a manejar. Yo, por ejemplo, tengo un paciente con un problema de cirrosis y yo le manejo China y le doy una potencia 200 2 veces al día nada más. Su nivel de salud no es tan bueno. Si yo le manejo una potencia muy alta, puedo generar síntomas y puedo generar una enfermedad artificial, puedo agravar a mi paciente. Entonces, hay que tener mucha observación clínica y eso lo vas a ir logrando poco a poco. ¿Sí? Porque dices, ¿cada cuánto? ¿Qué frecuencia? Yo, por ejemplo, me llega, ahí te va. Ay, la piedra en el riñón y se está moviendo y no sé qué. Le pongo Berberis vulgaris en el agua y se lo doy traguito, traguito cada 5 minutos. Y le ayuda a quitar el dolor. ¿Me entiendes? Dependiendo de la agudización es la frecuencia. Si es un proceso agudo, dalo más seguido. Puedes tener casos de un enfermo crónico agudizado, por ejemplo, un diabético y que trae una infección urinaria de esas enchamucadas, así que trae nitritos y que trae esterasa leucocitaria, trae pus en la orina. Vámonos, le tengo que dar la frecuencia más seguido, ¿me entiendes? Entonces, depende, uno va a ir aprendiendo poco a poquito cómo está el nivel de salud, porque yo voy a dar energía. Entonces, yo voy a equilibrar su energía vital. Un niño, por ejemplo, me llega la niña así toda gangosa, porque tiene las amígdalas gordotas, ¿no? Y para hablar está toda gangosa porque no puede ni respirar y duerme con la boca abierta. ¿Por qué? Porque no puede respirar, las bolas no la dejan respirar. Y yo le manejé potencia 1000 de calcárea carbónica. Es una niña con una muy buena energía vital. Entonces yo le doy una potencia equivalente a su energía vital. No es lo mismo un enfermo que está con quimioterapia, como esa pacientita que les digo que me llega con un tumor hepático y que está ictérica y que está con ascitis iniciando y que está delirando. Entonces, no puedo manejar potencias muy altas porque la puedo agravar más. La acción energética del medicamento es muy fuerte para el nivel de salud de mi paciente. Eso sobre la marcha lo vamos a ir viendo, ¿vale?